Hoy trataremos en qué consiste el problema del subjetivismo en la ética. Hume, la moral es cuestión más de sentimiento que de hecho. La idea básica del subjetivismo ético. El subjetivismo ético es la idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y nada más. Desde esta perspectiva, no existe algo objetivamente correcto o incorrecto. Asimismo, este se aplica a todos los asuntos morales. Por ejemplo, la homosexualidad. ¿Qué actitud debemos tomar frente a la homosexualidad? ¿Podríamos decir que es inmoral o es moral? Pero hay una tercera alternativa que nos podría un poco ampliar este panorama. La gente simplemente opina de diversas maneras o individualmente y allí se acaba la discusión. Este es el pensamiento básico del subjetivismo ético. Ejemplo, los nazis exterminaron a millones de inocentes, pero según el subjetivismo ético, no es un hecho que lo que hicieron fuera malo. La evolución de la teoría. El desarrollo de una idea filosófica atraviesa varias etapas y vamos a detallarlo. Al principio la idea se presenta de una forma cruda y simple, y esta será sometida a un análisis crítico. También se encontrará que tiene defectos. Se darán argumentos a favor y en su contra. También surgen nuevos argumentos que arrojan dudas sobre la nueva versión de la teoría. Todo el proceso de revisión y de crítica comenzará entonces otra vez, de manera sencilla. En las palabras de David Hume, manifiesta que la moral es cuestión de sentimiento más que de hecho. Sin embargo, se formularon oposiciones u objeciones, por lo que evolucionó de manera más compleja. Primera etapa, subjetivismo simple. La versión más sencilla de la teoría, que expone la idea principal, pero no intenta refinarla mucho, es esta. Cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo, esto significa que aprueba esa cosa o la desaprueba y nada más. Sin embargo, el subjetivismo simple está sujeto a varias objeciones, porque tiene implicaciones que son contrarias a lo que sabemos, o por lo menos contrarias a lo que creemos saber acerca de la naturaleza de la evaluación moral. He aquí dos de las objeciones principales. La primera, el subjetivismo simple no puede explicar nuestra falibilidad. Segundo, el subjetivismo simple no puede explicar los desacuerdos. Pasamos a la segunda etapa, el emotivismo. El emotivismo fue desarrollado por un filósofo estadounidense, Charles Stevenson, y fue una de las teorías más influyentes del siglo XX. Es mucho más sutil y refinada que el subjetivismo simple. Para él, el emotivismo comienza con la observación de que el lenguaje se emplea en varias formas. Uno de sus usos principales es describir lo que creemos que son hechos. Es un lenguaje moral, no es un lenguaje que describa hechos. Es utilizado como medio para influir sobre la conducta de la gente. Ejemplo, tú no debes hacer eso. La expresión es de orden, de imposición, y no de una descripción de un hecho. Igualmente, para expresar las actitudes propias. Ejemplo, Lincoln era un buen hombre, pero no es lo mismo decir admiro a Lincoln. Hablaremos las diferencias entre el emotivismo y el subjetivismo. El emotivismo, primero, no describe hechos. El subjetivismo sí interpreta enunciados como hechos. El emotivismo no informa de sí mismo. El subjetivismo informa la actitud del hablante. El emotivismo interpreta la expresión. El subjetivismo desaprueba la interpretación del sujeto. ¿Existen hechos morales? Los juicios morales necesitan estar respaldados por razones, y a faltas de dichas razones son meramente arbitrarios. Estos son diferentes de las meras expresiones de preferencia personal. Toda teoría adecuada de la naturaleza del juicio moral debe, por tanto, poder explicar la conexión entre juicios morales y las razones que los apoyan. ¿Qué implicó el emotivismo acerca de estas razones? Para el emotivista es ante todo un medio verbal para tratar de influir sobre las actitudes y la conducta de la gente. La idea de las razones que van naturalmente con esta idea básica es que tengan el efecto deseado, que influyan sobre las actitudes y la conducta del modo deseado. ¿Existen pruebas en la ética? Al compararse la ética con la ciencia, nos daremos cuenta que esta última es objetiva y comprobable, pero la idea de que los juicios morales no pueden probarse parece atractiva.
Cualquiera que haya discutido alguna vez acerca de una cuestión como el aborto sabe lo desesperante que puede ser tratar de probar que el punto de vista propio es correcto. Sin embargo, si inspeccionamos esta idea de más cerca, resulta dudosa. Por ejemplo, González es un mal hombre. González es un mentiroso empedernido, manipula a la gente, engaña cuando cree que puede salirse con la suya, es cruel con otras personas, etc. ¿Qué otra prueba podríamos querer para confirmar que González es un mal hombre? Entonces, no tiene sentido decir frente a todo esto que los juicios éticos no pueden ser más que meras opiniones. En la ética, pensar racionalmente consiste en dar razones, analizar argumentos, exponer y justificar principios y así por el estilo. El hecho de que el razonamiento ético difiera del razonamiento científico no lo hace deficiente. Debemos esperar que la gente algunas veces se niegue a escuchar a la razón. Después de todo, la ética puede requerir que hagamos cosas que no queremos hacer. Por tanto, es de esperar que tratemos de no escuchar sus demandas. La cuestión de la homosexualidad. El hecho más pertinente es que los homosexuales están buscando el único tipo de vida que les ofrece una oportunidad de felicidad. Así, decir que la gente no debería expresar su homosexualidad es la mayoría de las veces condenarlas a una vida infeliz. Aparte de la naturaleza de sus relaciones sexuales, no hay ninguna diferencia entre homosexuales y heterosexuales en sus caracteres morales o en su contribución a la sociedad. Los argumentos contra la homosexualidad se reducen a la afirmación de que es contra natura o a la afirmación de que es una amenaza a los valores familiares. ¿Y qué significa exactamente contra natura? Primero, podría tomarse como una noción estadística. Segundo, podría estar conectado con la idea del propósito de una cosa. Tercero, podría entenderse simplemente como un término de evaluación. ¿Realmente se opone la homosexualidad a los valores familiares? La campaña en favor de los derechos gays incluye una gran cantidad de propuestas planeadas para hacer más fácil que los gays y las lesbianas formen familias. Hay peticiones de que se reconozcan socialmente los matrimonios entre la gente del mismo sexo, en favor del derecho de adoptar niños, etc. Hay otro argumento específicamente religioso que la homosexualidad es condenada por la Biblia. El Levítico capítulo 18, versículo 22 nos dice, no te acostarás con un varón como con una mujer. Es abominación. Suponiendo que aceptamos que la Biblia realmente nos enseña que la homosexualidad es una abominación, hay dos problemas que surgen al depender del texto literal como guía. Los problemas son el problema práctico y el problema teórico. El problema práctico es que los textos sagrados, especialmente los escritos hace mucho tiempo, nos dan más de lo que pedimos. Y el problema teórico nos dice que debemos ser capaces de preguntar por qué la Biblia condena la homosexualidad y esperar una respuesta. La respuesta daría entonces la explicación real de por qué es incorrecto. ¿Depende la moral de la religión? Hoy en día se habla mucho de una crisis de valores morales. Muchos conservadores sostienen que esto se debe a que la gente se ha alejado de la religión y de los valores tradicionales que ella sostiene. Bajo este argumento se pide apoyar la enseñanza religiosa en escuelas públicas, que el Estado respalde valores y principios religiosos, que actúe conforme a la ley de Dios. De no hacerlo, la gente y el Estado estarán actuando contra esa ley y llevarán vidas poco éticas o establecerán políticas inmorales. Esta posición conservadora se basa entonces en la idea de que la moral depende de la religión. Supuesta conexión entre la moral y la religión. Según la idea popular, la moral y la religión son inseparables. Dado que los clérigos son los portavoces de la religión, se supone que también deben ser los voceros de la moral. No resulta difícil comprender esto, ya que cuando los vemos desde una perspectiva no religiosa, el universo parece ser un lugar frío, sin sentido, carente de valor y de propósito. Pero con seguridad se puede afirmar que desde una perspectiva religiosa hay confrontaciones entre sus ramas. En 1984, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, anunció que nombraría un grupo especial para asesorarlo en asuntos éticos. El propósito de este grupo sería darle al gobernador apoyo experto para pensar en las dimensiones morales de estos y otros asuntos. Pero, ¿quiénes exactamente formarían parte de este grupo? La respuesta es los representantes de las religiones organizadas. La teoría del mandato divino. Las tradiciones religiosas más importantes conciben a Dios como un legislador que ha dictado las reglas que tenemos que obedecer. Varios teólogos han elaborado esta concepción en una teoría sobre la naturaleza de lo correcto y lo incorrecto, conocida como la teoría del mandato divino. Esta teoría dice que lo moralmente correcto significa lo ordenado por Dios y lo moralmente incorrecto significa lo prohibido por Dios. La teoría del mandato divino sugiere una respuesta a la perenne cuestión de por qué a alguien le debe preocupar la moral.
¿Por qué no olvidarse de la ética y preocuparse solo por uno mismo? Si la inmortalidad es la violación de los mandamientos de Dios, entonces hay una respuesta fácil. El día del juicio final vas a ser llamado. Sin embargo, hay graves problemas con esta teoría. Evidentemente, los ateos no la aceptan, pero también hay dificultades para los creyentes. El problema principal fue señalado por Platón en uno de sus escritos, usualmente entre Sócrates y uno o más interlocutores. En uno de estos diálogos hay una discusión acerca de si lo correcto puede definirse como aquello que los dioses mandan. Sócrates pregunta, ¿es la conducta correcta porque los dioses así la ordenan o la ordenan los dioses porque es correcta? La teoría del derecho natural. Es la teoría del pensamiento cristiano. La teoría dominante de la ética es la teoría del derecho natural. Esta teoría tiene tres partes principales. La teoría del derecho natural descansa sobre cierta idea de cómo es el mundo. Una característica centrada de esta concepción era la idea de que todo en la naturaleza tiene un propósito. Aristóteles incorporó esta idea. Con el fin de entender cualquier cosa, debían hacerse cuatro preguntas. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cómo llegó a existir? ¿Y para qué sirve? Haciendo uso de estas cuatro preguntas podemos hacer o tratar la existencia sobre la mesa. ¿Qué es? Esto es una mesa. ¿De qué está hecho? Está hecha de madera. ¿Cómo llegó a existir? Fue hecha por un carpintero. ¿Y para qué sirve? Tiene muchos propósitos. Pero ¿qué decir de los objetos naturales que no hacemos? Aristóteles creía que también tienen propósitos. Ejemplos. Tenemos dientes para poder masticar, los ojos son para ver, el corazón para bombear sangre. De este modo, el mundo es un sistema ordenado y racional, en el que cada cosa tiene su propio lugar y sirve a un propósito especial propio. Hay una clara jerarquía. La lluvia existe para las plantas existen para los animales existen para el hombre, cuyo bienestar es el propósito de todo ese ordenamiento. Nos hace ver la posición antropocéntrica de Aristóteles. Los pensadores cristianos encontraron esta perspectiva del mundo perfectamente aceptable. Solo faltaba una cosa. Se necesitaba a Dios para tener el cuadro completo. Pero Aristóteles negó que Dios fuera una parte necesaria en este cuadro. Los pensadores cristianos dijeron que la lluvia caía para ayudar a las plantas porque esa era la intención del Creador. Y los animales existían para bien de los humanos porque para eso las había hecho Dios. Un juicio de esta manera de pensar es que las leyes de la naturaleza no solo describen cómo son las cosas, sino que también especifican cómo deben ser las cosas. Las cosas son como tienen que ser cuando sirven a sus propósitos naturales. Cuando no sirven a esos propósitos o cuando no pueden hacerlo, las cosas han tomado un mal camino. La religión y los asuntos morales particulares. Para algunas personas religiosas, la conexión entre la moral y la religión es una cuestión inmediata y práctica, que se centra en asuntos morales particulares. Las enseñanzas de las escrituras y la iglesia son vistas como algo que tiene autoridad y que determinan las posiciones morales que se deben tomar. Ejemplo, muchos cristianos piensan que no tienen otra alternativa que oponerse al aborto porque es condenado tanto por la iglesia como por las escrituras. La Biblia contiene muchos preceptos generales tales como el mandato de amar a nuestro prójimo y el de tratar a otros como quisiéramos que se nos tratara, que puede ser considerado aplicables en una diversidad de asuntos. Pero, por muy valiosos que sean estos preceptos, no nos dan respuestas definitivas acerca de qué posición exactamente debemos tomar en lo que toca a los derechos de los trabajadores, la extinción de especies, el financiamiento de la investigación médica y otras cosas. Otro problema es que en muchos ejemplos las escrituras y la tradición eclesiástica son ambiguas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento condena la riqueza y hay una larga tradición de renunciación y de caridad que confirma esta enseñanza, pero también una oscura figura en el Antiguo Testamento llamada Jabes, que le pide a Dios agrandar sus territorios y Dios así lo hace. La cuestión de la riqueza es un ejemplo, el aborto es otro. En el debate sobre el aborto, los religiosos conservadores sostienen que el feto es un ser humano desde el momento de la concepción. Los liberales niegan esto. Dicen que por lo menos durante las primeras semanas del embarazo, el embrión es algo menos que un ser humano completo.
La tradición eclesiástica, incluso si en su favor hay poca base en las escrituras, la Iglesia contemporánea se opone enérgicamente al aborto. Tomás de Aquino sostuvo que un embrión no tiene alma sino hasta después de varias semanas de embarazo. La opinión de Santo Tomás al respecto fue aceptada oficialmente por la Iglesia en el Concilio de Viena de 1312, y hasta el día de hoy nunca ha sido oficialmente repudiada. En el siglo XVII, no obstante, se llegó a aceptar una curiosa idea del desarrollo fetal, homúnculo. La Iglesia sacó esta conclusión y adoptó la opinión conservadora acerca del aborto. Sin embargo, a medida que nuestro entendimiento de la biología humana progresó, los científicos empezaron a darse cuenta de que esta perspectiva del desarrollo fetal estaba equivocada.